Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de los síntomas que indican el inicio de la puesta de huevo de los periquitos, ya que es un tema que me habéis pedido muchos de vosotros. Sin más, empezamos. Los periquitos durante la cría, y en especial la hembra, tienen una serie de comportamientos que si los observamos con detenimiento, nos pueden indicar cuándo se acerca la puesta de huevos. O dicho de otra manera, como muchos de vosotros me preguntáis, nos ayudan a cómo saber si la periquita pondrá huevos. Pues bien, a continuación te voy a explicar cuáles son los principales síntomas que nos indican que nuestra periquita va a comenzar la puesta. En primer lugar, a medida que se acerca la puesta de huevos, las hembras comienzan a ponerse nerviosas y a estar intranquilas, por lo que es muy común verlas moviéndose de un lado para otro de la jaula, llamando constantemente la atención del macho e incluso comiendo y bebiendo más de lo normal. Y además, también es muy habitual que en días próximos al inicio de la puesta, las hembras comiencen a entrar y salir del nido con más frecuencia. El tercer síntoma, también relacionado con los nidos, es que la hembra pasa mucho más tiempo inspeccionando el nido e incluso algunas periquitas comienzan a picotearlo para darle la forma deseada. En especial, es muy común ver cómo picotean la entrada del nido o la zona donde van a colocar los huevos, con la intención de que los huevos se mantengan unidos y estén seguros y protegidos. En cuarto lugar, si notamos que la hembra tiene ligeramente abultada la zona de la cloaca, o dicho de otra forma, si la zona inferior del abdomen la tiene en forma de pera, es un síntoma inequívoco de que se está formando un huevo en su interior y de que la hembra va a poner un huevo en aproximadamente 24 horas. E incluso también podemos apreciar que se le caen algunas plumas de alrededor de la cloaca, lo que nos permitirá apreciar con facilidad su aparato reproductor. Además, si observamos diariamente a nuestra periquita, nos daremos cuenta de que en horas próximas a la puesta del huevo, la periquita suele caer un poco más las alas. No obstante, es muy importante que si notamos que nuestra periquita tiene las alas caídas, los ojos medio cerrados, está haciendo fuerza constantemente, dándonos la sensación de que se está agachando y levantando, puede ser un síntoma de huevo atravesado, es decir, que la periquita por algún motivo no pueda expulsar el huevo. En estos casos deberíamos actuar inmediatamente para evitar que la hembra pueda morir, bien nosotros mismos, que ya os lo explicaré más adelante en un vídeo, o bien si no tenemos la experiencia suficiente, pues sería aconsejable llevarlo a un veterinario especialista en aves para que pueda extraer el huevo y evitar problemas. Aprovecho y por aquí arriba y debajo en comentarios te dejo un vídeo en el que te explico las causas más importantes por las cuales se producen huevos atravesados en periquitos, así que si te interesa, cuando termine este vídeo échale un vistazo y cualquier duda me la puedes dejar en comentarios. Otro comportamiento muy típico de las hembras cuando se acerca la puesta es que buscan por la jaula pequeños trozos de papel o de cartón, e incluso si le ponemos panizo en rama, suelen coger las ramas, picotearlas y llevárselas de un lado para otro. Por otro lado, en la época de cría, tanto cuando van a comenzar la puesta de huevos como cuando están incubando o tienen a los pichones, es muy común que la hembra se vuelva muy territorial y agresiva con otros pájaros, con nosotros mismos e incluso con su propio macho. Esto puede ser porque tenga celos o porque tenga miedo de que le vayan a quitar los huevos o hacerle algún daño a sus crías. Y por último, comentaros que por norma general, aunque dependerá de las condiciones del aviario y de la pareja de periquitos, las hembras suelen poner el primer huevo de la puesta aproximadamente a los 8 o 10 días de la primera cópula, por lo que si observamos a nuestros periquitos diariamente y en algún momento vemos que se están apareando, si todo va bien más o menos nos podemos hacer una idea de cuándo comenzará la puesta. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus amigos por las redes sociales. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón rojo que aparece por aquí para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Aprovecho y te dejo por aquí otro vídeo muy interesante sobre periquitos y como siempre les espero en el próximo vídeo.